Buenas tardes, más una vez aquí al canal de la cultura, al canal del conocimiento desde la plataforma de UNASUR. Bien, vamos a dar seguimiento a nuestra clase hoy precisamente sobre inmunología, inmunidad frente a bacterias. Entonces, vamos a conocer qué es lo que abarca este contenido, qué es lo que vamos a desarrollar, de qué vamos a hablarlo. Acá nos dice modelo de respuesta inmune contra bacterias intracelulares, modelo de respuesta inmune contra bacterias extracelulares, superantígenos, mecanismo de evasión. Bueno, la mayoría de los microorganismos que logran evadir esta barrera y producir infección son destruidos en pocas horas por mecanismo no específico de inducción rápida por la inmunidad innata. Como ya habíamos hablado sobre la inmunidad innata, sobre la clase anterior, es la inmunidad con la que nacemos, con la que traemos al nacer. Si un agente infeccioso es capaz de superar esas primeras líneas de defensa, se activará la mayoría de los casos un tipo de respuesta de defensa, inmunidad adaptativa. Entonces, en caso que algún agente infeccioso supera esta primera línea de defensa, automáticamente se activará otra inmunidad de respuesta adaptativa. Es lo que nosotros que vamos adquiriendo a lo largo de la vida. Entonces, como es tan importante, es tan interesante, el organismo lo que quiere hacer es defender de cualquier ataque, de cualquier agente patogénico que quiera atravesar la barrera en el organismo, nuestra barrera de defensa. Acá tenemos el sistema inmune responde a diferentes microorganismos, a diferentes patrones de evasión. Dispone de receptores de PAM, cuya estimulación selecciona activación de distintas respuestas. Diferentes sistemas efectores, sistema de elección de respuesta óptima frente a un agente patogénico determinado. O sea, lo que nos dice acá, el sistema inmune responde frente a cualquier microorganismo. Por supuesto que cuando nuestro sistema inmunológico está bajo, por ende el organismo tampoco va a responder de tal manera. Por supuesto que habrá invasión de agente patogénico en el organismo. Y también habrá sistema de efectores. ¿Qué significa eso? El sistema de efectores, por supuesto, que se va a manifestar de una manera u otra en el organismo de la persona, manifestándose de una reacción alérgica en forma de una dermatitis y otras afecciones donde el individuo siente este efecto de la invasión del agente patogénico. Ahora nos dice, el sistema inmune responde a diferentes microorganismos, o sea que ya habíamos hablado de esto, nada más repite el material. Inmunidad frente a bacteria depende de la estructura de la superficie bacteriana, gram positivo, fagocitosis, gram negativo, complemento. 2. De su estilo de vida extracelular versus intracelular, de los mecanismos por los que inducen su patogenicidad. ¿Qué quiere decir este material entonces? ¿Qué nos dice? Entonces, la inmunidad frente a bacterias depende de la estructura. Entonces, frente a lo gram positivo va a ocurrir la fagocitosis, o sea que le va a destruir, le va a tragar a la invasión de una bacteria. Tanto en el gram negativo, los complementos, tenemos el complemento C, el complemento 4, también esto fagocitará, o sea que de cualquier modo va a tratar a destruirlo esta invasión, ¿verdad?
Y como dije hace rato, depende del estilo de vida de cada individuo. Por supuesto que si el individuo tiene una buena respuesta inmunitaria o el sistema inmunológico está óptimo, por supuesto que también la bacteria no penetrará, no entrará a través de las invasiones, ¿verdad? Entonces también de los mecanismos que lo inducen por su patogenicidad. Depende también de cada patogénesis o de cada enfermedad o de cada bacteria que quiera atravesar la barrera inmunitaria del organismo. Vamos avanzando. Bacterias extracelulares. ¿Qué significa bacterias extracelulares? Entonces, significa que están fuera de la célula, o sea, fuera de la membrana plasmática. El reconocimiento de los microorganismos por el sistema inmune innato está determinado por receptores conocidos como pattern o el patrón. Luego tenemos el Reconnection Receptor, el PRRS, que reconocen patrones moleculares conservados. Y luego tenemos la PAM, está escrito en inglés, o sea, la asociación molecular de pattern o patogénesis, ¿verdad? Y luego tenemos la LPS, que es la lipolisacárideo en bacteria gram negativo, y luego tenemos la proteoglicano de la pared de bacteria gram positiva. Este, por ejemplo, abarca desde el sistema inmune innato. También tenemos un patrón de defensa que el organismo reconoce, que cuando quiera ingresar, como siempre le digo, algún enemigo, la barrera o la trinchera está apto para reconocer cualquier enemigo que quiera atravesar o que quiera ingresar en el sistema inmunológico. Y luego tenemos la bacteria gram negativa. Entonces, la bacteria gram negativa está más ligado a los meningococos y a los gonococos. Más adelante vamos a ver a qué tipos de enfermedades, a qué patogénesis pertenece este grupo. Luego tenemos también a continuación más bacterias extracelulares. Aquí, como les dije, se dividen fuera de la célula del huésped. El huésped sería el organismo y el hospedero sería la bacteria que quiera venir a quedar como huésped. Entonces tenemos tanto en las vías aéreas, en el tracto génito unitario, en la luz intestinal, tejido conectivo y en la circulación sanguínea. Acá, como podemos observar el material, acá tenemos cocos gram positivo, incluye la bacteria Staphylococcus streptococcus. Entonces, como podemos ver a través de qué pueden atravesar tanto las vías aéreas, tracto génito urinario, entonces el estafilococo más se aloja en tejido blando, como también en piel, en mucosa, en la osteomielitis y también en la neumonía, en un proceso de endocarditis también puede estar presente. Y el estreptococo crecen en cadenas, pero en pares. Luego, en nuestra clase práctica vamos a clasificar cuáles son las coloraciones, cómo se diferencia, quién agarra lila, quién agarra azul marino, los colores para poder distinguirlo. Luego tenemos el coco gram negativo. Esto, por ejemplo, los meningococos podemos tener en un proceso infeccioso por meningitis. Entonces, para tener y reconocer esto a través de una punción de LCR de líquidos cefalorraquídeos, entonces a través del proceso químico y más la coloración de gram también. Y luego, como nos dice también acá el material,
a través del génito urinario o del tracto urinario, el gonococos. Por supuesto que hoy en día está más extinta esta bacteria, pero no que se haya extinguido de forma permanente, digamos. ¿Verdad? El gonococo es más transmisible por las relaciones sexuales a través de no uso de preservativos, la promiscuidad, entonces la famosa gonorrea, donde hay secreciones purulenta, fétida, amarillo verdoso, donde uno puede observarlo a través de un frotis de secreción uretral en los varones, ¿verdad? Se puede diferenciar este. Luego tenemos bacilo gram negativo, como la Escherichia coli. Como también nos dice acá en la luz intestinal, esta bacteria está alojada en el intestino. Por supuesto que esto se activa en un proceso de una diarrea o de una gastroenteritis a través de contaminaciones de alimentos, a través de otras exposiciones o una diarrea crónica, también puede estar presente. Luego tenemos nuestro bacilo gram negativo. Los anaerobios, dice, no necesitan de oxígeno para la sobrevivencia, como por ejemplo el Clostridium, que puede estar presente en nuestro bacilo gram negativo. Por supuesto que esto vamos más enfatizando, viendo en la clase práctica cómo uno puede diferenciarlo. Luego tenemos acá inmunidad frente a bacterias extracelulares, mecanismo de enfermedad, toxinas e inducción de inflamación, inmunidad innata frente a bacterias extracelulares, complementos, fagocitosis, inflamación, inmunidad específica, anticuerpo, neutralización y la opsonización. Entonces acá nuestra bacteria fuera de la célula otra vez. El mecanismo de la enfermedad, la toxina e inducción de inflamación. ¿Cómo ocurre, por ejemplo, la inducción de una inflamación? Imagínense un individuo que nunca se ha tratado, de repente aparece un foco de inflamación, ya sea en la piel. Por supuesto que uno va a pensar automáticamente de un coco gram negativo, o puede ser de un estafilococo porque ataca la piel y el tejido blando, ¿verdad? Entonces, y la toxina que están presentes también ahí en ese campo de inflamación. Luego tenemos nuestra inmunidad innata frente a las bacterias extracelulares. Con la inmunidad que ya traemos al nacer, también va a actuar frente a un agente patogénico o frente a una bacteria extracelulares. Luego tenemos el complemento, como le dije, el C3, el C4 también, que actúa de gran manera en el organismo. La fagocitosis y la inflamación. O sea que esta fagocitosis ocurre cuando algún soldado, algún militar que digamos que está dentro del organismo, como los neutrófilos, los basófilos, cuando actúan, ellos fagocitan, destruyen, lo tragan, ¿verdad? Y luego se destruye en el organismo y luego tiene su mecanismo de desecho. La inmunidad específica. Entonces, ¿qué son los anticuerpos? Ya habíamos hablado. Y la neutralización, por ejemplo, de un agente que quiera ingresar en el organismo. Y la opsonización sería, por ejemplo, proceso por el que se marca un patógeno para su ingestión o destrucción. O sea que el organismo trata de cualquier modo, de cualquier índole, es destruir cualquier ataque de un agente patogénico que quiera ingresar o que ya está presente en el organismo. Lo primero que hace es combatir, tratar de destruir de cualquier manera cualquier agente que quiera ingresar y
a ubicarse como un hospedero o un huésped en el organismo. Vamos avanzando, ya está a punto de terminar porque es un slide bastante profundo y bastante extenso. Entonces, para que no haya confusiones, para que el alumno no se confunda el mecanismo de defensa, el mecanismo de actuación, el mecanismo inmune, innata, adaptativa y otras también. Entonces, acá tenemos objetivo de la respuesta inmune contra las bacterias extracelulares. Neutralizar las toxinas, eliminar las bacterias. Entonces, nuestro mecanismo de defensa, nuestra respuesta inmune es neutralizar cualquier agente tóxico o de toxina que quiera ingresar en el organismo. Y de cualquier modo también nuestro sistema inmune tratará de eliminar cualquier bacteria, sea gram positivo, gram negativo, que quiera ingresar o que esté presente en el organismo. Por supuesto que, como dijimos hace rato, depende del estilo de vida, depende del sistema inmunológico y de la inmunidad del paciente o del individuo, cliente, llamémoslo así. Inmunidad innata, mecanismo, activación del complemento, la fagocitosis y la respuesta inmunitaria. La activación del complemento también, como los dije, el C3 y el C4, es un complemento de la inmunidad. Por supuesto que se activará cuando el organismo detecta, cuando haya una memoria de reconocimiento, cuando el agente patogénico quiera ingresarlo en el organismo. Y a través de eso ocurrirá la fagocitosis, o sea, se destruirá el agente que quiera ingresar o que está ingresando al organismo. Y por supuesto ocurrirá la respuesta inflamatoria. ¿Entiende? Dio para comprender, dio para captar. Por supuesto que vamos a ir profundizando más. Acá nada más un esquema, cómo es que ocurre la opsonización, la respuesta inflamatoria y el complemento y la hormona de la histamina también, cómo es lo que actúa. Acá hay todo una membrana microbial de plasma, acá hay un árbol más o menos. Acá empieza nuestro complemento C3, luego tenemos la C4, la C5, la C6, C7, C8 y C9. Estos son los complementos de nuestro sistema inmunológico. Y entonces acá tenemos nuestra opsonización, más o menos está tragando, engulliendo acá la bacteria para su posterior destrucción acá en el organismo. Y luego tenemos acá la respuesta inflamatoria. Entonces, acá como podemos observar en el esquema, acá la torrente sanguínea y en la torrente sanguínea tenemos nuestros mecanismos de defensa y acá tenemos la bacteria o el agente que quiera ingresar. Entonces, más o menos sería un arsenal de respuesta acá de nuestro agente de defensa en la torrente sanguínea contra esta bacteria que quiera ingresarlo. Y por supuesto que acá el agente microbial o la membrana plasmática, acá podemos observarlo también cómo ocurre la respuesta inmune, ¿verdad? Entonces, de cualquier modo, el organismo se defiende, quiérase o no, y también la fagocitación o la destrucción de cualquier agente patogénico. Acá tenemos el esquema, acá vamos a parar nuestro material, nuestra fagocitosis. ¿Qué es la fagocitosis? Es tratar de destruir, es tratar de querer engullir, tragar, destruir. Acá, por ejemplo, los fagocitosis se unen a la bacteria extracelular utilizando los receptores PPR. Acá como podemos ver el núcleo, la membrana y todos los receptores, por ejemplo, cómo ocurre la destrucción, especie reactivo de O2 oxígeno a través del óxido nítrico, las enzimas y las otras reacciones o las otras acciones que pueda ocurrir.
secreción de citoquina, procesamiento del antígeno, presentación del antígeno. Acá está súper bien esquematizado nuestro agente, nuestra célula de respuesta, qué es lo que hace, cómo se defiende y qué es lo que se activa, por ejemplo. Luego tenemos la inflamación. Acá tenemos una respuesta, por ejemplo, la torrente sanguínea, acá tenemos nuestro monócito, tenemos los neutrófilos, los linfocitos, cómo ellos actúan, qué es lo que liberan a través de la complementación. Acá como podemos ver la histamina, la prostaglandina y los leucocitos, cómo ellos trabajan para poder defenderse, para poder, por ejemplo, fagocitar una respuesta inmunitaria. Entonces, chicos, hasta aquí vamos a estar desarrollando nuestra clase acerca de la respuesta frente a las bacterias. Por supuesto que esto no termina aquí. Vamos a ir desarrollando a lo largo de nuestro semestre, vamos a ir observando en láminas, por ejemplo, vamos a hacerlo de forma correlacionada a partir del momento del procesamiento, a partir de la coloración, a través de la diferenciación microscópica. Vamos a ir haciendo este trabajo, ¿está bien? Desde ya, muchas gracias y estoy a disposición aquí de nuestra universidad, en el canal de la cultura, en el canal del conocimiento, plataforma UNASUR. Muchas gracias.